Estamos de regreso en la mejor compañía, soy Vera Mojica. Les recuerdo que nos sintonicen en www.radiodf.net, teléfono en el estudio 5709-2098 y mi correo electrónico veramojica@hotmail.com para cualquier opinión, cualquier sugerencia. Estamos en la mejor disposición. Y bueno, hemos hablado mucho de literatura clásica de otros lugares, de otros países, universal, y ahora vamos a un contexto mexicano, de una historia, bueno, no es un contexto mexicano, pero es una historia más allegada a nosotros, y se trata de Doña Perfecta, llevada al cine con la actuación de la gran diva del cine mexicano, Dolores del Río, que bueno, destacó también en Hollywood. Y este libro, Doña Perfecta, es del autor Benito Pérez Galdós. Vamos a hablar sobre él. Benito Pérez Galdós, a dar su semblanza, su biografía. Nació en Las Palmas, Islas Canarias, el 10 de mayo de 1843, en una casa propiedad de sus padres, burgueses bien acomodados. Su abuelo materno era vasco y fue a dar ahí como secretario de la Inquisición. O sea, tenía como referentes muy, muy fuertes, Benito Pérez Galdós. Y Galdós cursó sus primeras letras en un colegio inglés y aprendió ese idioma como propio. A los 20 años estudiaba Derecho en Madrid y empezó a escribir artículos en el diario La Nación, que vive el hervor de España en el siglo XIX, en las postrimerías del reinado de Isabel II, hechos que lo marcan para siempre. Sobre todo, la noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865, y la sublevación de sargentos del cuartel de San Gil, el 22 de julio de 1866, en las que vio a la Guardia Civil acuchillar a las masas y la conducción de los sargentos al suplicio. Entonces, bueno, me equivoqué, no, yo me confundí al decir que era un contexto mexicano, realmente es un contexto español, pero pues no nos es ajeno porque todos de alguna u otra manera tenemos sangre española en las venas, a excepción de los indígenas. Y bueno, en 1867 viaja a París y descubre a Balzac, y ahí empieza a escribir su primera novela, La Fontana de Oro, hasta el día que integró la Real Academia de la Lengua en 1897. Un personaje importantísimo, Benito Pérez Galdós. En 1912 quedó ciego, pero continuó dedicado a sus obras, que él dejó de existir en 1920, legando a la humanidad más de 2 centenares de extraordinarias novelas, incluyendo las 46 de los episodios nacionales relativas a la historia de España. Entrando en materia, Doña Perfecta es cronológicamente la cuarta novela de Pérez Galdós. Dice él mismo que la escribió de un tirón en 2 meses. Fue publicada por primera vez en abril de 1876 y en apenas 3 semanas traducida al inglés y al francés. Pero, ya hablando de Doña Perfecta, dice que cuando el tren mixto descendiente número 65 se detuvo en la pequeña estación situada entre los kilómetros 171 y 172, casi todos los viajeros de segunda y tercera clase se quedaron durmiendo o bostezando dentro de los coches porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasear por el desamparado andén. El único viajero de primera que en el tren venía bajó apresuradamente y, dirigiéndose a los empleados, les preguntó si era aquel el apeadero de Villa Horrenda. Fue informado que sí, y también que ahí no habían fonda ni dormitorio. Por fortuna, Pedro Lucas, criado de su tía Doña Perfecta, acude al apeadero a recoger al recién llegado, que resulta ser el joven José del Rey, ingeniero de 34 años, sobrino de Doña Perfecta, virtuosa y caritativa dama de Orbajosa, ciudad cabecera de esa provincia. José del Rey, o Pepito Rey, era a la vez hijo de Don Juan, hermano de esa señora, y entre ambos habían determinado casar a sus únicos hijos, Pepito Rey con su prima hermana Rosarito Polentinos. Bueno, aquí vemos un contexto muy chistoso, muy arza, muy español, nada más y nada menos que Pepito Rey y Rosario Polentinos. ¿Verdad, Carlitos? Entonces, galopa la jaca entre muchos sitios feos de nombres poéticos y llega por fin a la mansión donde es recibido con muestras de sincero cariño por su tía y evidente agrado por parte de su prima. Pues como no, ya se iban a casar y estaba ya lista ya para todo este meneo. Y en la casa se hacían cotidianas y vespertinas tertulias
en las que se reunían el bibliómano don Cayetano Polentinos, cuñado de doña Perfecta, hermano del fino don Manuel María José de Polentinos, don Indalecio, canónigo penitenciario de la catedral y a la vez profesor de latín y retórica del instituto de la localidad, y también consejero espiritual de las más linajudas mujeres como doña Perfecta y su parienta doña María Remedios, madre del flamante abogadillo Jacintillo, que también se quería casar con Rosarito. Aquí ya hay una lucha de amores, ¿no? Y por lo que la llegada de Pepe fue para María Remedios, para Jacintillo y aún para el canónigo don Inocencio como una bomba de tiempo. Pero el señor penitenciario pronto encontró la manera para hacer la guerra al joven ingeniero, quien además venía a Orbajosa a fijar unos linderos y a realizar algunas obras de ingeniería. Realmente pues venía principalmente él a trabajar. Se las arregló para que Pepe respondiera sin proponérselo algunas frases francamente contrarias a las ideas ultracleriales de su tía y futura suegra. Dueño del marrullero religioso de la voluntad de la viuda y en combinación con la hipócrita doña Remedios, le hacen aparecer a la mamá de Rosarito al joven ingeniero como un ateo, impío y pecaminoso, a tal punto que doña Perfecta conviene en hacerle la vida imposible al muchacho. Por principio de cuentas, maniobra para que los clientes que ya llevaba contratados para su trabajo lo destituyan. El penitenciario lo expulsa vergonzosamente de una ceremonia en la catedral y después recluyen a Rosarito en sus habitaciones pretextando una enfermedad para que no pueda verse con su prometido, y por fin Pepe es echado de la casa de doña Perfecta y yendo a hospedarse en una pensión a las afueras de Orbajosa. Y bueno, para continuar el relato de Doña Perfecta, un clásico de la literatura de don Benito Pérez Galdós, vamos a un corte, estamos en la mejor compañía, soy Vera Mojica y regresamos.